Bueno amigos, y ahora vamos a arrancar, nos vamos a poner no serios, de una manera así dramática, pero sí nos vamos a tomar un grado de seriedad porque el jueves pasado estuvimos hablando un poco del conflicto entre Ucrania y Rusia y hablábamos un poco de cómo se maneja la información, cómo nos bombardean de vuelta de información. Arrancó el Mundial y no hay más guerra, no hay un montón de cosas, ya los problemas del mundo están desapareciendo. Y para hablar de este tema y ver qué es lo que está sucediendo, nuevamente lo tenemos a Sergio Guzmán, que es politólogo, docente de la Universidad Nacional de San Juan, y es una persona que está haciendo análisis político de manera permanente e internacional. Y bueno, la idea es seguir desarrollando un poquito algunos temas. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. Juan, qué gusto es mío. Qué lindo tenerte acá y poder hablar un poco de lo que quedó pendiente, ¿no? Dijimos, bueno, todo esto que está pasando en el mundo de Ucrania, Rusia, ¿estamos ante un cambio de paradigma o ante una puja imperial, por así decirlo, entre imperios que estamos medio en el ocaso de Estados Unidos y en el nacimiento del imperio chino? China ya muchas veces lo intentó y no llegó. ¿Qué está pasando? ¿Puede ser que haya algo de eso? Hay un poco de todo porque en realidad, como bien lo decías vos, parece que el Mundial ha invisibilizado y ha hecho desaparecer toda una serie de temas de la agenda internacional que hasta hace días estaban y que parecía el apocalipsis, que el mundo se acababa y que, bueno, lo que hace, por ejemplo, un fenómeno de tal magnitud como el Mundial es invisibilizar, es un fiel sustituto de la agenda bélica. Exactamente. Sí, yo lo sostengo de ese modo, porque parece que nos hemos olvidado, como lo decía Juan, de tanto la guerra en Ucrania como de las otras 14 guerras que hay en el mundo. Y esta cuestión que parece, para que haya una cuestión de cambio de paradigma, hay una serie de señales que se dan intrasistema. Lo que fue, por ahí muchas veces se plantea el hecho de que si estamos ante una nueva guerra fría, primero sería una cuestión muy forzada llevar el momento de hoy, los acontecimientos y los hechos de hoy a un proceso histórico que ya ha sucedido, con otras circunstancias, en otras características, etc. Además, en principio no sería una guerra fría, no. Porque lo que fue la Guerra Fría, lo único que tenían en común era su horror, los dos sistemas, al nazismo. Hoy lo que hay es una tensión intrasistema, porque el mundo sigue siendo capitalista. Exactamente. El mundo sigue siendo capitalista. China, por ejemplo, que hablábamos que es el otro gran hegemón y es la otra gran potencia con la que puja Estados Unidos, es una potencia capitalista. Pero atención, Juan, vos algo advertiste vez pasada. China no es una potencia que se expande, no es una potencia expansiva. Cierra puertos, hace murallas, es el más claro ejemplo de que no es una potencia expansiva. Lo que sí es una potencia que intenta posicionarse en el mundo de manera hoy diplomática, financiera, económica. Sí, eso debe ser, económicamente, yo creo que por ahí cuando a mí también me he escuchado esto de una nueva guerra fría, en realidad es muy difícil que realmente se dé un combate frontal entre estos dos jugadores tan importantes, porque China es el primer proveedor y el primer consumidor de productos norteamericanos, y Estados Unidos es el primer consumidor y el primer proveedor de productos a China. Entonces hay un interés entre los dos, económico, que en el momento que pasa algo entre ellos, realmente se va a complicar mundialmente la economía. Son cualquier cosa menos ingenuos para manejar las relaciones. Eso se llama interdependencia. Exactamente. Esa relación es una relación interdependiente. Lo que hoy sucede también con lo de Ucrania, que un poco lo estábamos mencionando recién, no seamos ingenuos al caer y pensar que Estados Unidos con Rusia no conversa. No, hay una serie de canales diplomáticos, comerciales, económicos que se están llevando a cabo incluso en este momento, porque como decíamos hace unos días, el adversario financiero, tecnológico, económico y militar es
China. No es Rusia, no es Rusia. China ya lo ha alcanzado, tiene una población descomunal, descomunal, y es un país con características continentales, que fundamentalmente a Estados Unidos no le interesa que tenga una relación muy cercana con Rusia, que es otro monstruo gigantesco, pero ya en menor medida. Y con respecto a lo que decías, Juan, de que si esto es una muestra de la decadencia de Estados Unidos es un imperio moderno, joven, muy joven. Vos calculás que las naciones, toda América, todas las naciones que componemos el continente americano somos naciones muy jóvenes. Más menos 200 años. Más menos 200 años. 2 siglos en un proceso histórico es algo es un tiempo muy acotado, pequeño, es un tiempo muy pequeño. Entonces... Sí, comparando, no sé, la historia de Inglaterra cuando fue que como imperio, Francia, y si nos vamos ya, bueno, ni hablemos de Roma, ni hablemos de los antiguos imperios, duran varios siglos. Nosotros no creo que vivamos para ver la caída del imperio norteamericano, es un imperio monstruoso, gigantesco, es descomunal. Es cierto que comienza a mostrar erosiones respecto a lo que anteriormente, otrora ha sido medio siglo post Segunda Guerra, que es cuando llega al cenit, llega al cenit de lo que es su potencial y demás. Tiene crisis y demás, pero porque el mundo se está produciendo en este momento un proceso de aceleración histórica que es extraordinario, es asombroso. Hace 100 años apenas podíamos volar en aeroplanos, hoy estamos considerando misiones a Marte, estamos como especie humana. Claro, eso es lo que... Bueno, por ahí leía varios factores, ¿no? La cuestión tecnológica creo que hace de las suyas de una manera impresionante, porque se considera que en los últimos 25 o 30 años el desarrollo tecnológico y el avance de la civilización fue lo mismo que en toda la historia anterior. Así es. Bien, ¿no? Bien. Ahora, la pregunta que me surge es, está bien, es difícil, yo creo que es difícil que hoy no vamos a ver la caída o el cambio de paradigma por ahí de una manera tan violenta como estamos acostumbrados a estas guerras mundiales y los cambios de poder y demás. Pero por ahí leía que todos los comienzos de siglo son problemáticos. En cuanto a guerras, en cuanto a posiciones políticas, en cuanto a cuestiones sociológicas. ¿Puede ser que esta regla se cumpla? Estamos en el año 2022, tuvimos una pandemia. Parecido a lo que pasó en 1920 con la gripe española, pasó en 1800... A ver, pasa, es una cuestión cíclica también de que como que la sociedad global de una manera u otra repite algunos patrones. La historia se repite y el hombre, digo el hombre como especie, no el hombre como género, el ser humano tiende a reiterar y tiende a volver a repetir algunas cuestiones que ya otrora se habían dado, que anteriormente en la historia se habían dado. Y la historia recurre a fechas quiebres. Nosotros consideramos que el siglo XX fue un siglo muy intenso, de muchos acontecimientos, muy condensado, y que le ponemos como punto de partida, el proceso histórico le coloca como punto de partida el 14, la Gran Guerra, porque en ese momento nadie sabía que iba a haber una segunda, la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? En el caso del siglo XXI, lo que marca la fecha quiebre, que esto no es de un lunes a un martes, no, es un proceso, uno recurre a esa herramienta de las fechas para poder determinar y parcelar la historia. Después decir, bueno, pero siempre es con el diario El Lunes que exactamente. Se hace. En el caso del siglo XXI, nosotros tomamos como fecha quiebre, nosotros los seres humanos y el proceso histórico toma como fecha quiebre el 11 de septiembre del 2001. Exactamente. Entonces se considera que ahí comienza el siglo XXI. Es un hecho tan trascendente, tan impactante en la historia que vos sabés, por más pequeño que haya sido, supongamos nosotros, en ese momento vos te acuerdas hasta desde donde estuviste en ese instante. Se marca son hechos trascendentales y que van marcando un quiebre en el proceso. Es decir, algo ha sucedido acá que me indica que hay un cambio. ¿Sí? Entonces, este tipo de situación va determinando un nuevo y abre nuevos procesos. Este siglo XXI que estamos transitando ahora está siendo, vamos promediando ya la tercera década,
Y es un siglo dinámico, podemos decir que es un siglo dinámico. El acontecimiento histórico que acaba de suceder, estamos viviendo un post-pandemia. Vos me decías hace 24 o 48 meses que mirá Sergio, yo te decía, mirá Juan, va a llegar un momento en el mundo en donde todo el mundo va a estar encerrado en su casa. Hacen 24 meses de esto, ¿sí? Es decir, nadie lo podía creer. Bueno, la historia se nos presenta de esta manera y muchas veces nos desborda, nos supera, nos sobrepasa y nos lleva a encontrarnos en situaciones que pueden llegar a ser inadmisibles. Y el mundo se encuentra con nuevos desafíos que tienen que ver con la cuestión del cambio climático, que ya es indudable, la cuestión que tiene que ver con la explosión demográfica y la distribución demográfica en lugares densa y fuertemente poblados en el mundo y en lugares escasamente poblados como la República Argentina. Exactamente. La República Argentina es el 8º país en extensión territorial del planeta y es un país escasamente poblado para su extensión territorial y eso lo torna en términos internacionales con cierta vulnerabilidad, bueno, lo hace... Eso nos tocó hace unas semanas atrás, estuvo un amigo del programa, con el que tenemos otro programa financiero, Sergio el Mercader de Venecia, y cuando estuvimos recorriendo un poco la provincia, me dice, en España nos dicen que está superpoblado el mundo, y aquí le falta un montón de gente. Le digo, a ver, tenés que entender una situación, le digo, España es la ciudad de Buenos Aires y un poquito más, y son 48 millones de habitantes. Y nosotros somos 48 millones de habitantes y prácticamente la distancia desde Madrid hasta Moscú. Claro. Sí. Somos un país escasamente poblado y eso nos torna débiles. Pero también tiene que ver con los tiempos actuales, las proyecciones, los parámetros culturales, sociales, lo que piensan las nuevas generaciones, la planificación familiar, el trabajo, etcétera. No es una cuestión monotemática, es multicausal. A eso responde, por ejemplo, ese factor. Sergio, yo te agradezco siempre, la verdad que se nos hace recorto, porque hay para hablar un montón de cosas. Tengo un montón de preguntas para hacerte, te agradezco muchísimo. Y bueno, ya te vamos a invitar por una próxima vez para que sigamos avanzando en algunos temas. ¿Te parece? Mucho gusto. Igual hemos repasado o hemos hecho un paneo general. Todo, y bueno, lo que está claro es que no sabemos si estamos en un cambio de paradigma, pero hay señales de que algunas cosas van a cambiar en cuanto a lo que es la política internacional y ya están cambiando. Gracias a vos. Con ustedes, Sergio Guzmán, politólogo, docente de la Universidad Nacional de San Juan. Nos vamos a ir a la primera tanda y ya venimos con más Cultura Inquieta.